muchas veces se cometen errores donde asumimos que las personas ya están listas para desempeñar su labor de buena forma y resulta que no es así. Parte del ejercicio que hemos empezado a hacer en los sistemas es poder hacer un reentrenamiento de los colaboradores para que realmente entiendan el deber ser y el rol que están teniendo en la organización. Muchas veces no lo saben, muchas veces no tienen claro cuáles son sus metas, muchas veces no saben cuál es su rol, por qué es tan importante su rol dentro del sistema. Hola a toda nuestra audiencia de Cerdocast, muy bienvenidos a una línea directa con los principales referentes de la porcicultura. El día de hoy nos vamos a uno de los grandes países de producción porcina y tenemos a un excelente invitado, el doctor Rosenberg Olaya. Rosenberg es médico veterinario por parte de la Universidad de Tolima en Colombia. Posteriormente estudió una especialización en gestión empresarial y en este momento está por terminar justamente una maestría en administración y gestión de empresas con un enfoque muy importante que es el que vamos a platicar con él el día de hoy, que es justamente la importancia del personal en los resultados de las granjas porcinas. Rosenberg tiene una amplia experiencia en todo lo que es porcicultura desde hace más de 28 años, así que eso le ha permitido volverse un experto en este tema que es tan importante para todos nosotros el día de hoy. Rosenberg, muy buenos días, muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Espero que todo esté bien y no nada, con mucho gusto pues de poder hablar con ustedes y de poder compartir experiencias. Muchas gracias. Rosenberg justamente en la presentación hablaba que te has vuelto en un experto, dada tu experiencia y que tú ves qué es lo que más necesita nuestra industria porcina. Nos hemos dado cuenta que conoces temas muy, muy importantes, pero uno de ellos, como decíamos, es el manejo de personal y en el cual tú te estás especializando en tu asesoría. Entonces, platícanos esta retención de talento, esta retención de nuestro equipo de granja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tú estás viendo que nos hace falta a nuestra industria para poder retener a este talento, a estos equipos de trabajo en nuestras granjas? Bueno, realmente venimos trabajando en poder hacer los diagnósticos y poder entender cuáles son las necesidades que tiene el talento y los colaboradores para realmente poder hacer un excelente desempeño dentro de su labor. Y ahí hemos detectado que muchas veces se cometen errores donde asumimos que las personas ya están listas para desempeñar su labor de buena forma y resulta que no es así. Parte del ejercicio que hemos empezado a hacer en los sistemas es poder hacer un reentrenamiento de los colaboradores para que realmente entiendan el deber ser y el rol que están teniendo en la organización. Muchas veces no lo saben, muchas veces no tienen claro cuáles son sus metas, muchas veces no saben cuál es su rol, por qué es tan importante su rol dentro del sistema. Entonces, cuando empezamos a trabajar con cada uno, a poder que ellos logren identificar por qué están en el sistema, cuál es la razón de ser, cuáles son sus metas, dónde están sus fortalezas, cómo podemos corregir sus debilidades, empezamos a ver que los sistemas empiezan a tener un diferencial en su productividad. Eso es muy importante, qué bueno que nos lo digas porque muchas veces, tú lo acabas de mencionar, damos por hecho que la gente ha entendido qué es lo que tiene que hacer, cuál es su rol principal. Entonces, este mensaje que nos vas a dejar es muy importante porque constantemente escuchamos en diferentes reuniones, congresos, que el personal se ha vuelto muy complicado, que no podemos conseguir gente que quiera trabajar en nuestras granjas, esa alta tasa de rotación. Entonces, Rosenberg, en cuanto a tu experiencia, para la gente que nos está escuchando y que ya me imagino que están en su cabeza dando vueltas a este tema, ¿qué es lo que le recomiendas cuando tú empiezas a trabajar con una empresa, con un productor? ¿Qué es lo primero o cómo llevas tú ese plan de desarrollo para que
lo más importante es que nuestro porcicultor nos apoye en este proyecto, que decida sí voy a entrarle a este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas tú cuando inicias o cómo te acercas a un productor para que podamos empezar este proyecto tan importante que tú tienes en este momento? Bueno, realmente lo principal, y tú lo acabas de decir, es que el productor acepte que tiene una oportunidad de ajuste pues con su equipo de trabajo y sus colaboradores. Una vez logramos tener ese primer acercamiento y poder hacer entender esa parte, lo que entramos es hacer un diagnóstico con cada uno de los colaboradores, cómo son sus roles, qué deficiencias tiene, qué oportunidades tiene. La verdad es que hemos identificado muchos casos donde de pronto el colaborador no está en el área que debe de estar. Y es un trabajo que ya lo hacemos desde la empresa que nosotros tenemos. Tenemos también un soporte psicológico y esa persona se encarga de identificar si realmente, por ejemplo, una persona que está atendiendo partos es la persona indicada para atender partos por cómo es su somatotipo, su tamaño, su flexibilidad, Mm. muchas veces no son las personas adecuadas. Entonces, cuando empezamos a hacer ese trabajo y empezamos a generar ese diferencial, entendemos que muchas veces por el afán de estar reclutando a las personas y simplemente llenando una posición, no evaluamos si realmente es la persona que se necesita para esa posición. Entonces hacemos ese diagnóstico y basados en ese diagnóstico se hacen unas recomendaciones de, de, de reubicación, de entrenamiento y empezamos todo el proceso. Otra cosa muy importante, no es un proceso rápido, no es un proceso que se hace una visita y ya se corrigió todo, no. Es un proceso que durante ese proceso se identifica, puede que hayan unos ejercicios de recambio, pero también se empieza a reacomodar el talento y después de un tiempo ya vemos que el tema se estabiliza, que la rotación empieza a estabilizarse y que finalmente el sistema empieza a jalonar junto para las metas que se quieren o que se tienen determinadas. Rosenberg, has tocado un tema que yo creo que ni yo misma había escuchado nunca, eso que nos dices del somatotipo, que realmente en cuanto mencionaste, yo empecé a pensar en todos los equipos de trabajo que tengo en granjas y jamás habíamos pensado en ese punto que nos estás diciendo tú y que justamente ahora que lo dices y me pongo a pensar tiene una gran importancia, pero de ahí viene otra pregunta. En general, tú has podido y todo tu equipo han podido conjuntar ese punto en el cual cambian al personal de acuerdo a estos análisis que tú nos estás mencionando, o llega un momento en el que hay ciertas personas que no encajan en el equipo. Cuéntanos qué experiencias has tenido. Sí, Laura, definitivamente nosotros tenemos una filosofía y es que la prioridad es el sistema y dentro de ese sistema que lo conforman pues los colaboradores, ellos se nos vuelven prioridad, pero muchas veces el mismo sistema se encarga de mostrarle a los colaboradores que no pueden pertenecer al sistema, pero básicamente está en un rol o en un foco donde hacemos todo lo posible por identificar si definitivamente sí puede estar o no estar. A nosotros somos unos convencidos de que las granjas las hacen las personas y de que definitivamente siempre estamos en pro de poder que ellos se queden. Pero en ocasiones, cuando ya está el diagnóstico del sistema, cuando hemos dado las oportunidades de capacitar, de entrenar, hay personas que definitivamente pues no aplican y que no pueden estar, pero sí la prioridad es darles a entender y darles a conocer que el sistema sí quiere estar con ellos. Depende mucho de ellos si ya ellos realmente quieren pertenecer al sistema. Ok, muy interesante. Eh, Este sistema nos acabas de decir, este trabajo que haces tú obviamente toma mucho tiempo, no es rápido y todos lo sabemos, es como cualquier cosa que pasa en la granja, hay muy pocas cosas que son inmediatas. ¿Podrías describirnos un poco, ya nos dijiste, se hace un análisis, pero ¿y cómo deciden ustedes haciendo ese análisis cómo ir implementando todas estas medidas y aproximadamente, o me imagino que igual que todo en cada granja cambia, pero aproximadamente cuánto tiempo o en cuánto tiempo empiezas tú a ver esos cambios positivos. Bueno, digamos que el ejemplo con el que más tenemos trabajo es una granja
pequeña del Huila, que se llama Jamones del Huila, que en este momento pues es la granja considerada la más productiva de Colombia. Nosotros con ellos llevamos un trabajo de cerca de 7 años. Realmente el equipo se empezó a diagnosticar hace 5. Ajá. Y en esa reubicación y en esa reacomodación nos demoramos cerca de 8 meses, donde ya las personas quedaron ubicadas, por ejemplo, para ser la persona de SEBA terminó siendo el coordinador, la persona de gestación terminó atendiendo el preseo, o sea, sí hubo una reacomodación, la verdad, pero es un equipo que lleva más de 4 años sin rotación, porque hicimos la reacomodación, empezamos a capacitarlos para que pudieran entender los procesos y cuál era ese rol que debían tener dentro de la organización y obviamente también se mostró pues un tema salarial y de cumplimiento de metas con bonificaciones. Entonces digamos que todo eso en conjunto hizo que la gente realmente quisiera pertenecer al sistema con una dificultad, donde se encuentra la granja no es una zona porcicultora, entonces no hay como personas de experiencia, sino que había que formarlas, pero digamos que eso nos sirvió para hacer una información muy detallada de lo que necesita el sistema y esa alta prolificidad que se presenta pues en el sistema y nos ayudó a generar un equipo muy consolidado y muy sólido. Me encanta escuchar todo esto que dices porque es algo que igual a mí también en esos 40 años en la porcicultura me ha tocado, pero que creo que tenemos tan descuidado porque tú lo acabas de decir, modificaciones salariales, premios por producción, y hemos visto información que no hay mucha, pero donde a veces se habla que el 5, 8% máximo es lo que impacta en un costo de producción, nuestro personal, todo lo que les ofrecemos. Y sin embargo, muchas veces cuando hablamos con nuestro productor y le decimos, bueno, va a haber que haber estos cambios, tanto salariales como de ofrecerles un ambiente que se vuelva agradable para trabajar, pues hay una reticencia, hay una renuencia misma a veces por parte de nuestro equipo. ¿Cómo entonces tú logras, como bien lo has dicho, que tu productor, la persona con la que estás trabajando, cómo le ofreces tú, ok, vamos a tardar tanto tiempo, esto es lo que va a pasar? Cuéntanos un poco más de tu experiencia. Bueno, realmente después de hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que empezar a fijar unas metas donde se va a buscar una progresión de productividad. Entonces, ese excedente de productividad va a generar unos residuales pues en términos de financieros. Entonces, nosotros lo que hacemos es jugar con esa residualidad de ese ejercicio financiero para de ahí poder proponer unas metas pues al productor. O sea, lo hacemos básicamente mirando sobre la sobreproductividad que se puede tener y sobre eso es que se fijan esos estímulos. Entonces, realmente cuando se habla con el productor, sobre todo con los productores que tienen pues un control financiero adecuado, pues es muy fácil hacerlos caer en cuenta de que en la medida que yo tengo mayor productividad, voy a tener un mayor ingreso, voy a diluir unos costos fijos, puedo llegar a tener un excedente que ahí una parte de esa es para enfocar a los estímulos de los colaboradores. Es básicamente eso lo que se hace, pero es un ejercicio netamente desde lo financiero, Laura, más que desde lo productivo. O sea, desde lo productivo solo fijamos metas y ya yo me siento y lo genero pues desde el punto de vista de números financieros para poder que sea mucho más entendible para el inversionista. Perfecto, eso quiere decir que entonces los productores te permiten, como lo acabas de mencionar, el acceso a justamente cómo está yendo la empresa de manera económica, no si son los números, porque es cierto, el otro día platicábamos con algunas personas de que a veces producir más kilos te sale, pierdes más dinero, ¿no? Entonces, qué bueno que, o sea, creo que es un enfoque muy diferente al que normalmente todos tendríamos, lo que nos acabas de mencionar. Sí, Laura, porque es que definitivamente, pues si bien la porcicultura, pues es un ejercicio de producción, finalmente es un ejercicio de producción que tiene una inversión y los inversionistas, independientemente del negocio que sea, pues invierten en dinero para tener un retorno.
Entonces, tú como asesor, si bien estás en el enfoque de producción, tienes que tener claro cómo son los números desde el punto de vista financiero, que estamos de acuerdo. Yo nada saco con decir, wow, mi granja mejoró 4, 5, 6 destetos en braño, pero estoy perdiendo plata. No, pues no tiene sentido. Entonces, tenemos que hacerlo de forma muy responsable y siempre ha sido el foco, o sea, hacerlo de forma responsable, que produzcan más, pero que asimismo tus ingresos sean mucho mejores, o si no, el ejercicio no sería válido. Por otro lado, Rosenberg, al equipo de producción sí le marcas, entonces tú vamos a enfocarnos en ciertos indicadores productivos para que obviamente para los muchachos en granja, pues es lo que para ellos es muy palpable. Entonces, ¿cómo marcas o hay ciertos indicadores que son más importantes para ustedes? ¿Cómo decides tú en una granja o en otra o es siempre el mismo ejercicio de ciertos parámetros? Sí, lo que pasa es que lo que sí nosotros manejamos son parámetros compuestos, nosotros nunca manejamos parámetros simples, o sea, tasa de parición, nacidos, destetos, no lo manejamos de esa forma, lo manejamos con parámetros compuestos para poder marcar lo que es la productividad. Entonces, medimos espartos en año para poder tomar todo el tema de días no productivos, entonces ahí tú evalúas intervalos de servicio, repeticiones, abortos, mortalidad de hembras, todo lo puedes evaluar desde ahí. Asimismo, para la cría evaluamos es por kilos de estetos en braño, entonces usted evalúa unidades de estetos, evalúa la mortalidad, evalúa el peso, todo lo puedes evaluar. Entonces, cuando lo hacemos así en conjunto, es mucho más fácil tener el equipo enfocado que cuando yo lo hago por parámetros simples, porque si yo lo evalúo solo por un parámetro, lamentablemente, históricamente las granjas pueden llegar a tener ciertos comportamientos que se vuelven indeseables para el sistema. Entonces, cuando lo movemos en parámetros compuestos, logramos que la gente realmente tenga el foco en la productividad. Esto quiere decir, Rosenberg, que en todas las granjas en las que tú estás apoyando en este momento, te aseguras que se lleven correctamente porque a veces los parámetros, la producción, porque a veces nos damos cuenta que lo primero que llegamos es que ni siquiera tenemos toda esa información, esos datos. Esa información, ¿les apoyas tú también a que la lleven o les recomiendas que se integren a algún sistema de estos softwares que existen para tener datos? ¿Cómo te aseguras que realmente esos datos sean fidedignos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente como es un ejercicio basado en el análisis de la información, sí es importante pues que se tenga un ejercicio donde se maneje un software y se pueda subir la información. Incluso parte del equipo nuestro en alguna granja nosotros somos encargados de subir la información al sistema. Entonces montamos toda la estrategia de captura de información de las granjas. Esa información llega pues a la oficina donde tenemos dos chicos permanentemente subiendo la información de las granjas. Y de ahí se hace una trazabilidad y unas auditorías para revisar que la información que se está suministrando sea consecuente con lo que está pasando en granja. Ah, perfecto. O sea, estas soluciones porcinas, por lo que estoy escuchando, es todo un equipo que te apoya. Me imagino que tú, con la experiencia que tienes, o eres el que trabajas con los equipos, o también tienes otros colaboradores que lo dividen en diferentes áreas, vamos a decir, o cómo están organizados ustedes. Nosotros en este momento tenemos dos personas en información que son las encargadas de poder subir la información pues al sistema, a un sistema pues en línea que se tiene, a un software. También trabajo pues con mi esposa es psicóloga y ella es la que hace pues todo el tema de análisis de equipos y la que me da la orientación de toda esa parte de evaluación. Y ya en conjunto entonces hacemos los análisis para hacer pues los aportes al sistema. Ese es el ejercicio. Y estamos con una persona mixta en este momento que ella es especialista en todo el tema sanitario y nos hace los apoyos cuando necesitamos pues algún ejercicio de diagnóstico o necesitamos algo en profundidad, entonces ella nos hace ese apoyo. Excelente. Con toda la experiencia que tú tienes, Rosenberg, justamente en este tema que ya lo decíamos desde el inicio, ha sido olvidado. ¿Cómo ves tú, cómo podría la gente de nuestra audiencia que nos está escuchando el día de hoy, cómo, qué les propones tú? Porque obviamente pues nos escuchan hoy en cualquier lugar donde se habla el día de hoy el español, que podrían por lo menos pensar en empezar este cambio. ¿Cómo ves tú?
¿Cómo podemos nosotros enviar este mensaje tan importante para que todos nuestros productores, todos nuestros equipos técnicos empiecen a pensar en este cambio que mucha gente, como bien dices tú, por contratar a alguien que me ayude a hacer cualquier trabajo, lo hacemos y fallamos mucho? Yo creo que lo más importante, creo yo, para los productores, y yo lo hablo mucho con ellos, es entender cómo está conformado mi equipo, entender el talento humano que yo tengo en mi granja y basado en eso poder entender en dónde tengo que hacer los ajustes. Esa es la recomendación principal. Vean, hay granjas que tienen un mínimo de tecnología y hay granjas que tienen mucha tecnología, pero finalmente lo que hace posible el ejercicio son las personas. Entonces, en la medida de que yo tengo las personas mejor preparadas y con un ejercicio donde logro que ellas estén tranquilas con lo que están haciendo, logro que los ejercicios se potencialicen mucho y que el ejercicio sea muy exitoso. Ok, me parece muy bien. Creo que es algo, como te comento, que se ha vuelto un tema y que muchas veces como técnicos conocemos mucho de sanidad, de números, pero desconocemos mucho lo que es el trabajo con el personal. Y me encanta, nos estás tú comentando que tu tesis se va a basar en toda esta experiencia que tú estás haciendo en este momento. Sí, correcto, sí, señora. Estamos midiendo en este momento el impacto que tiene el talento humano. Entonces lo medimos desde ajustes que hemos hecho y se mide como es una tesis de administración, lo estamos midiendo desde el punto de vista financiero. O sea, esos cambios que hicimos financieramente, ¿cómo medieron? Obviamente ahí pues se pasa por un tema de productividad, de medición de productividad y del impacto financiero que se tuvo. Excelente. Entonces, ¿para cuándo vamos a tener disponible toda esta información para que la podamos al menos leer y poderte contactar posteriormente? ¿Ya vas muy adelantado ya en tu maestría? Sí, sí, Laura, ya estoy netamente en el proceso de trabajo, de grado, y realmente ya estamos dando los últimos detalles porque ya se midió la información, ya se generó el impacto, ya todo está listo. Entonces ya muy pronto estará listo el trabajo ya socializado. Pues creo que eso va a ser muy importante para toda nuestra industria porcina porque además de las diferentes patologías que nos aquejan, yo creo que una muy importante, por llamarle patología, es justamente esto. No solamente que tú sabes que ya mucha gente no quiere ir al campo porque justamente lo siente como un área en la que es muy duro trabajar, requiere de muchas horas, no se paga adecuadamente y que además eso genera esa rotación que el otro día comentábamos, cada vez que uno visita la granja se da cuenta que hay nuevo personal y hay que volver a entrenar. Entonces tú mencionaste hace rato un punto muy importante, nos hablabas de la granja Jamones, creo que nos comentaste que se llama, que es lleva 4 años siendo la mejor granja en Colombia. Y entonces yo creo que eso va a ser como un incentivo, ¿no? Para la gente. Todo lo que estás haciendo va a ser un incentivo para que se interesen en seguir trabajando en el campo. Sí, así es. Es que realmente cuando logramos entender pues la importancia de los equipos, fue que empezamos a hacer un marco diferencial y en la medida que íbamos trabajando con los equipos empezamos a ver que muchos sistemas empezaron a reaccionar y a tener un ejercicio desde la productividad y obviamente desde lo financiero mucho mejor, siendo siempre pues muy justos y muy acordes a lo que se necesitan los sistemas, pero sí, la verdad el diferencial está en cómo yo logro enamorar a mis colaboradores del sistema para que se haga de la mejor forma. Excelente palabra la que acabas de utilizar, Rosenberg. Como siempre, interesantísimas las pláticas y ya otra vez se nos acabó el tiempo. Estoy segura que vamos a tener otras reuniones más. Pero alguna reflexión final que quieras enviarle no solamente a nuestros productores en Colombia, sino a toda nuestra audiencia, algo que quieras comentarles, Rosenberg, antes de que nos despidamos. Sí, yo soy consciente de que el campo se ha vuelto pues un tema complejo. He tenido la oportunidad no solo en Colombia, sino en Brasil y en Argentina de conocer y sé que la misma deficiencia, pero sí yo creo que la misión principal que tenemos es volver a enamorar a los colaboradores del campo, que sea algo rico, que sea ameno, que se enamoren de los sistemas para que puedan pertenecer y puedan trabajar
importante que conozcan sus roles, que sepan la razón fundamental de ser, por qué están perteneciendo a los sistemas. Todo eso hace que ellos realmente valoren su labor y podamos ir retomando todas esas personas que de pronto se han perdido y que quieren hacer como esa migración a la ciudad y no realmente estar desde la base, definitivamente estar en el campo es pues como el ejercicio más bonito que yo he podido identificar en toda esta vida laboral. Excelente mensaje que nos envías a todos, como bien dices, para reflexionar y llevarlo a la práctica con todos nuestros equipos de trabajo. Rosenberg, siempre le preguntamos a nuestro entrevistado si quiere, si nos sugiere entrevistar a alguna persona que también nos pueda enviar mensajes que nos lleven a una mejor productividad, pero como dices tú, enamorarnos a seguir trabajando con el gusto que tenemos, se te ve a ti, la pasión que tienes, la que yo tengo durante tantos años en la producción porcina. Alguien que nos recomiendes, que tú consideres que también puede aportarnos, como lo has hecho el día de hoy, a nuestras entrevistas. Sí, Laura, realmente hay una persona que ha sido fundamental en todo este proceso y que me ha ayudado mucho a entender este enfoque de toda esa parte humana en los sistemas y sé que puede compartir también desde su experiencia y desde su visión cosas importantes y comentarios importantes para este ejercicio. Entonces yo les sugeriría que pudieran decir invitación a Carolina Cardoso. Claro que sí, excelente recomendación. Claro, pues vamos a contactar a Caro para un futuro y que nos comparta como tú lo has hecho el día de hoy. Rosenberg, te agradezco muchísimo. La verdad, nos has transmitido una pasión. A mí me dejas con una sonrisa en la boca de que sí podemos seguir, de que todo esto sí se logra, pero con cambios tan importantes como el que tú nos acabas de decir. Un cambio que nos olvidamos porque a veces estamos tan complicados con mil cosas, pero nos has dicho, pues, como bien dices tú, nuestros productores entienden la parte financiera y nuestro equipo en granja la parte productiva y tú los has conjuntado para tener este éxito. No sabes la excelente plática que hemos tenido contigo y sé que mucha de la gente que nos está escuchando pues va a hacer esta reflexión. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación y estoy segura que vamos a hacerte otra invitación para que nos sigas enriqueciendo con este excelente ejercicio que estás haciendo. Rosenberg, te agradecemos muchísimo y nos veremos muy pronto. Bueno, muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes y que tengan un feliz resto de día.